y, y bienvenidos a este culto, a este primer día de la semana. Vamos a leer el Salmo 1 y cada uno de los que Dios nos ha permitido compartir este culto, este nuevo mes, pues nuevamente bienvenidos a sus hijos, bienvenidos a sus santos, bienvenidos a sus primogénitos. Salmo 1 y Salmo 2. Eh, Siempre es importante que cuando leemos el 1 normalmente leemos el 2 porque realmente el Salmo 1 y el Salmo 2 son un solo cuerpo. Por eso lo vamos a hacer también hoy de esa manera. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, Jehová se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciará el decreto de Jehová que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con barra de hierro, quebrantarás la vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrar discernimiento, recibir amonestación, oh jueces de la tierra. Adorar a Jehová con reverencia y alegraos con temblor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos aquellos que en Él se refugian. Si alguien quiere leer uno de los versículos, bienvenidos. Buenas tardes, Marquito. Carmen, Bendiciones a todos. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Amén. Gracias, Adri. Bendiciones. ¿Alguien más que quiera? Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él se refugian. Amén. 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 Buenas tardes. Sí, hermano. Sí. Buenas tardes, Pastor Marquito. Buenas tardes a todos. Bendiciones. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Amén. Amén. Fabi, por favor. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. ¿Alguien más? Versículo. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Carlos, bendiciones, buenas noches. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua,
que da fruto a su tiempo. Y tu hoja no se marchite, en todo lo que hace prosperará. Amén. 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 Buenas noches, pastor. Buenas Pero, noches a todos. ¿cómo está? Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Mi hija eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Amén. Besad al Hijo, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian, los que en Él confían. Amén. Vamos a orar. Y Padre, al completar, Señor, este Shabbat y hacer de este Shabbat, este día de santidad, hacer, Señor, el día de tu Hijo Jesucristo y el día de tus hijos, que incluso, Señor, a ese servicio le podemos dar ese Shabbat, pero qué mejor ese Shabbat de justicia, ese Shabbat de tu sacerdocio, de devolverle al Hijo lo que pertenece al Hijo, el engendrar, Señor, lo que tu palabra nos ha concedido y hacer, Señor, de tu ley lo que hace de cada uno de tus hijos. Benditos sean, Señor, la casa del lavar, que levantaste, Señor, un servicio de fidelidad, no solamente, Señor, para ser fieles en tu servicio y en tu casa, en tu ministerio y en nuestras casas y en nuestra edificación, sino en el nombre de Cristo Jesús, para que nuestra fidelidad siempre sea la de justicia, de que Cristo Jesús engendrado, de que Cristo Jesús, el que vino al mundo, de que Cristo Jesús, el que mora en nuestro corazón, es el mismo Cristo Jesús que nos escondió, que nos levantó en su diestra y que nos permite caminar y hacer de su reino y de su justicia lo que es, Señor, nuestra santidad, y esa parte de tu santidad, de tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, vuelva a levantar, a edificar, a construir lo que tu santidad hace, Señor, tu casa, tu reino y tu justicia. Y hoy, Señor, una masa santa que va completando estos 40 días para que, Padre, podamos decir todo lo que engendró esa masa inflada, todo lo que ha engendrado esos pensamientos, todo, Señor, lo que han engendrado las naciones, pues ¿quiénes son esas naciones que se subleman? O esas cosas que han inflado nuestras vidas, Padre, o que nos han desinflado en el camino. Si en el nombre de Cristo Jesús tú nos has dado un reino de justicia, nos has dado tu voluntad para que, Señor, hombres y mujeres llevemos al orden de tu palabra, al orden de tu espíritu, lo que tú nos diste, el orden de tu pan, el orden de tu mesa, el orden, Señor, de donde tú nos has enviado a este mundo y nos permites caminar, Padre, no deteniéndonos en el camino, no regresando hacia atrás, Padre de los cielos, no cambiando nuestro corazón, no, Señor, deambulando por el camino, no moviéndonos, Señor, al ritmo de este mundo, sino en el nombre de Cristo Jesús, retornando a ti, llevando tus buenas nuevas, llevando, Señor, tu dabar, llevando, Señor, tus semillas, llevando, Señor, tu casa, llevando tu edificación y fortaleciendo, Padre, lo que tu espíritu, porque ese es el óleo, Señor, que tú nos has dado para caminar en tu espíritu, con tu espíritu, Dios de los cielos, cambiando esas maldiciones, pero llevando lo que tu espíritu, Señor, y eso es sonido, y eso es dabar, Padre, y esos son esas corrientes, y esas son esas aguas que vuelven a ti, esa diestra, y esos son esos árboles de justicia que no fueron plantados, Padre, sino vinieron a transformar, a caminar tu reino y tu justicia, para hacer del campo que caminamos, del campo que tenemos, volverlo a hacer, Señor, el sitio de nuestra heredad. Y nuestra heredad, Padre, es con nuestro Padre, nuestra heredad, Señor, es con nuestro novio, nuestra heredad, Señor, es de varón y hembra, nuestra heredad, Señor, es con nuestras novias y con nuestros hijos, Padre, que tú nos has dado, estos hijos para que ellos nos enseñen a ser tus hijos y para que enseñados en tu palabra, a través de tu pastorado, podamos siempre escuchar la voz de nuestro pastor, que siempre nos llamará por su nombre, y su nombre es Santo. Y por eso, bienvenidos tus santos, tus hijos y tus hijas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, bienvenidos. Amén. Una cosa, hoy es Shabbat, ¿no? Y como ustedes saben,
también estamos empezando este quinto mes. Y una de las cosas que son importantes de este quinto mes es que este quinto mes también empezó por lo santo. Y es la fuerza de la santidad de este quinto mes está con lo sucedido con Aarón. Entonces, ustedes saben, nosotros también en anteriores oportunidades nosotros hemos hablado de lo que Aarón y lo que el quinto mes significa. Entonces, el primer día del quinto mes, estamos ya ahora nosotros empezando prácticamente el segundo día, pero el primer día del quinto mes es un día santo, es un Shabbat para levantar esa masa primogénita y quitar todas esas cosas infladas, esas inflaciones, pero volver siempre a esa masa santa. Y eso implica también un cambio de sacerdocio, implica una ratificación, una renovación del sacerdocio. Así que en el primer día del quinto mes, ¿qué es lo que sucedió el primer día del quinto mes? El primer día del quinto mes, Dios le dijo a Aarón, sube al monte al monte Or y dale a Eleazar, dale tus vestiduras. Así que las vestiduras santas. Y el momento que él le dio las vestiduras, pues él murió y quedó en ese monte Or. Así que, ¿qué es lo que nosotros podemos mirar? Toda la trascendencia de este quinto mes. Porque a partir de este quinto mes, pues ustedes ven, a partir del primer día, ya hay una ratificación, porque Dios, ¿qué está diciendo? Dios le está diciendo, estoy quitando a un sacerdote, Dios diciendo, estoy quitando el sacerdocio, ¿cómo podríamos visualizarlo? Por un lado podríamos verlo, Dios está quitándole a Aarón o Dios está levantando su sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que simbolizaba Aarón? ¿Y qué es lo que simbolizaba, no simbolizaba, sino que era la ratificación en Eleazar? Entonces, ese quinto mes, desde el primer día del quinto mes, lo que hace Dios es anticiparse, porque otra de las cosas que tenemos por delante, ustedes saben, en este quinto mes, y que estamos a una semana, es a una semana del ayuno del quinto mes. Entonces, más que la muerte de Aarón, o sea, nosotros podemos escoger el ayuno, el quinto mes puede escoger de forma natural. ¿Qué escoge? Pues la muerte de Aarón, el ayuno, ¿o qué escogió Dios? Pues Dios obviamente escogió cambiar ese ayuno, escogió darle el sentido al sacerdocio, escogió darle la fuerza al sacerdocio, que toda esa fuerza tenía que retomarse en Eleazar. Así que hoy, si vamos en ese sentido, a donde apunta Dios, a la fuerza de donde Dios está apuntando es a la fuerza de lo santo. Así que vamos a orar también para que este mes nosotros podamos empezar ya este día, pues nuevamente mirando las dos perspectivas que tenemos. Lo que escogió el pueblo de Israel. Murió Aarón y el pueblo de Israel, ¿qué escogió? Escogió 30 días de luto. ¿Sí? Murió Aarón. ¿Y qué escogió Dios? Dios escogió 30 días. Mejor dicho, una consecución, una continuación de la obra de su espíritu y la obra de su sacerdocio. Entonces, lo mismo, como casa del Dabar, ¿qué es lo que nosotros, qué perspectiva es lo que nosotros estamos dando? Pues nuevamente, que lo que Dios por donde Dios está encaminando las cosas por ahí, nosotros podamos cortar la otra línea o darle a al otro camino, darle la línea que corresponda. ¿Sí? Entonces, primera cosa que vamos a hacer, vamos a enfocar este quinto mes a través de la muerte de Aarón y del sacerdocio de Eleazar. Segunda cosa que vamos a hacer, pues vamos a continuar con el libro de Números.
que en el libro de Números, en el capítulo 13, ahí es donde también nos sumergimos en todo lo sucedido en este quinto, en este sexto mes, en estos 40 días, en esos 40 días que también tuvieron ellos. Así que vámonos al libro de Números, Números capítulo 13. Números 13. Dice, Jehová, el Señor, habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por aquí podemos empezar ya a adentrarnos un poquito en el tema, en lo que, hacia dónde apuntamos. Entonces, la siguiente parte que a través de este pasaje, la otra parte que les había mencionado, es que para que ellos salgan, para que el pueblo vaya a la otra parte, ¿qué se necesita? Se necesita, como habíamos dicho, no solamente ir a tomar posición, sino que Dios se anticipa y dice, mire, esto es una cuestión del reino, esto es una cuestión de cuerpo, esto es una cuestión de masa. Y por eso dicen, no, no les dice, vayan todos, ya crucen al otro lado, no les dice eso. Tampoco les dice, vayan los 12 y ya tomen posición, tampoco les dice eso. Entonces, lo que les está diciendo es, mire, aquí tenemos un problema, porque para que crucen al otro lado, necesitamos que haya una transformación, que la primogenitura sea confirmada y que esa primogenitura verdadera, esa, esa que da el Espíritu, esa que ha dado, que les ha venido llevando por toda esta parte a través del Espíritu, ahora también en ustedes haya una bendición, haya una confirmación. Es decir, Dios les quería llevar al otro lado por la fuerza. No, ¿qué quería hacerles Dios? Dios quería transformarles para que obviamente su caminar sea en ese sentido, que sea el sentido, un sentido de ser cabeza, en un sentido de primogenitura. Pero como otra cosa importante, la primogenitura, eh, el ser cabeza, pues esa tiene que transformar y esa tiene que levantarla más. Y esa es la que tiene que caminarse hacia el otro lado. Entonces, lo que habíamos mencionado es que si queremos caminar, si cada uno de nosotros tenemos expectativas y sueños, ¿qué necesitamos? ¿Necesitamos ir, mandar espías? ¿Necesitamos adelantarnos, ver las cosas? No, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una masa, necesitamos de un levantarnos, necesitamos de la masa que se levante. Entonces, usted como Casa del Dabar, nosotros tenemos sueños hacia adelante. Sí. Usted de forma personal, de forma familiar, tiene proyectos hacia adelante. Sí. ¿Qué se necesita para caminar esos proyectos? Se necesita ir, tomar decisiones, se necesita conseguir recursos. ¿Qué se necesita? Lo más importante, ¿qué se necesita? Se necesita primogenitura. Es decir, si hablamos de primogenitura, de ser cabezas, ¿qué se necesita? Se necesita de una masa santa. ¿Por qué? Porque el momento que usted tenga ese proyecto, el momento que ese sueño se le cumpla, ese momento que tome posesión de esa tierra, ¿qué va a pasar si la masa no es santa? ¿Qué va a pasar si en su casa hay una masa, si hay una casa y en su casa hay una levadura extraña? ¿Qué va a pasar si en su casa, si en su núcleo hay una inflación en su cabeza, en sus hijos? ¿Qué va a pasar con esa masa? ¿Qué va a pasar con esa primogenitura? ¿Qué va a pasar? Pues no va a pasar al otro lado. Es lo mismo con usted. ¿Qué necesita? Ir, caminar, y a ver, Dios me ha entregado esto, voy, tomo posesión, a ver, voy, veamos de qué se trata, está bonito, está feo. No, ¿qué se necesita? ¿Qué está haciendo Dios? Pues le está claro que le está llevando, mostrando las cosas que tiene por delante, cosas buenas, siempre cosas preparadas por Él. Pero ¿qué le está mostrando en usted? Le está mostrando su masa, le está mostrando su cuerpo, le está mostrando el reino de Dios y su justicia. Entonces, si usted esas inflaciones las lleva al otro lado, ¿qué va a pasar?
Hablemos de la inflación, hablemos de una inflación económica, hablemos de una inflación de mente, hablemos de una inflación de la cabeza, hablemos de palabras, hablemos de cosas por escuchar. ¿Qué va a pasar si les lleva usted al otro lado? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cree que al otro lado va a solucionar las cosas? Es más o menos como un matrimonio. ¿Qué tiene que hacer para casarse una persona que se va a casar? ¿Qué tiene que hacer? ¿Sí? Tiene que levantar cabeza. Pero si hablamos en cuestión de masa, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué ocurre para que una persona se case? Tiene que, claro, la masa ya está leudada. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, cuando se case, ahí confirmamos todas estas cosas, porque el ir al otro lado de las cosas del Señor, o cuando se casó, para las personas que están casadas, por lo podemos ver, al otro lado, cuando usted ya logra o cuando Dios les lleva a la tierra prometida que es su casa, que es su edificación, que es su novio, que es su novia, que son sus hijos, ahí al otro lado, ahí se va a dar cuenta de cómo está la masa, porque ahí va a haber oposiciones. Entonces, si el conglomerado de las cosas, pues usted es la que asumió la posición de la decisión que tomó, pues al otro lado le toca enfrentar con sus decisiones, le toca enfrentar con su familia, le toca enfrentar con su esposa, le toca confrontar con la situación económica, con todos los conflictos que se llevan a cabo alrededor. Entonces, ¿qué le faltó a eso? A eso le faltó, eso es lo que digo, le faltó primogenitura. Usted es primogénito, pero ¿qué hace el primogénito? ¿Qué hace Dios con la primogenitura? Tiene que transformarla en masa. Y si la masa, y si la primogenitura de la primera parte de la masa es santa, pues lo demás es santo. Así que esto es cuestión de cuerpo. Esto se hace en cuestión de cuerpo, para que el cuerpo al otro lado edifique y o el cuerpo enfrente las situaciones las situaciones contrarias que tiene que enfrentar. Números 13:2, por lo menos si hay algún hombre, alguna mujer y alguna versión que me pueda decir. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. ¿A qué les manda Dios? ¿Alguna versión, por favor? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la Gracias, cual Carmen. llevó a los hijos de Israel. Ajá. Cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Perfecto. Yo tengo que exploren, Marquito. Que explore. Muchas gracias. Entonces, ya cambia, que exploren, que reconozcan la tierra. Reconozcan la tierra. Entonces, ¿a qué mismo les manda Dios? ¿A que exploren o a que reconozcan la tierra? Entonces, esto es una traducción de lo que Dios mismo hace. Por ejemplo, nosotros hablábamos ayer de la santidad de la posición de hijos, ¿no es cierto? Un hijo, ¿a qué va hacia la tierra? Si usted como hijo, ¿a qué va a la tierra que Dios le dijera? Pongámosle por el contrario, si le mandaría un esclavo al otro lado de la posición de la tierra, ¿qué le diría al esclavo? ¿Anda a qué? A un siervo, a un esclavo. A explorar. Anda a explorar, anda a explorar. Muy bien. ¿Y si le mandaría un hijo? Reconocer. Reconocer. Anda a reconocer. Entonces, ¿cómo les Anda. mandó? Adri, ¿qué opina? Tomar posesión. Anda a tomar posesión. Pero no pueden ir a tomar posesión todavía, pues. Porque qué, nuevamente, gracias Adri, para tomar posesión
se necesita ¿qué? Se necesita la santidad porque va a tomar posesión de algo que tiene que volver a ser santo. ¿De acuerdo? Entonces, para tomar posesión, ¿qué se necesita? Se necesita de una masa primogénita y se necesita de ¿qué más? Se necesita de unos hijos que sean cabeza o de primogénitos que lleven primogenitura. ¿De acuerdo? Eso es lo que se necesita. Entonces, por eso es que Dios lo que les está diciendo es, tienen que volver a ser hijos, tienen que volver a la primogenitura, tienen que volver a hacerlo, ¿sí? Así que, ¿cuál es la posición que les da? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué tenían que hacer, qué tenían que hacer estas personas? ¿Y qué tenían que hacer? Entonces, ¿qué tenían que hacer los que se quedaron? Aquí no dice nada de Dios. ¿Qué tenían que hacer los que se quedaron? ¿A quién les envió Dios? Envía cabezas. ¿Y los que se quedaron? ¿Qué opinan? Así que si a usted le diría, vaya a reconocer la tierra o vaya a explorar la tierra, ¿cuál sería la diferencia? ¿En dónde usted marcaría la diferencia? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Buenas noches, Marquito. Sergio, ¿qué harías tú? Estoy pensando en esto de la masa y de santificar y que las plantas de mis pies deben santificar donde voy. Yo iría a santificar, pero desde lo Entonces, que trabajé antes, no es como que... entonces, mire, les dice, a estos hombres les dice, vayan para que caminen, ¿verdad? Ahora vamos con lo que pasó con Moisés. La diferencia entre Moisés y Dios. ¿Para qué les envió Moisés? Números 13, 17. Léalo, por favor. ¿Alguien puede leerlo? Los envió pues Cuando Moisés Moisés a les envió, reconocer. ¿Sigo? Sí, por favor, Lina. cuando vayan, cuando Moisés les envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo, vayan de aquí hacia el Negev y luego hacia la zona montañosa. Observen cómo es el territorio. Vean si la gente que vive ahí es fuerte o débil, si son pocos o muchos, buenos o malos. Fíjense cómo son sus ciudades, si están a campo abierto o si son fortificadas, y si la tierra es buena o mala, fértil o pobre. Y si hay árboles, hagan todo lo mejor que puedan y traigan algunos frutos de la tierra. Perfecto. Y entonces, ¿Sigo? ¿para qué le siga? Porque falta una frasecita nada más. Esto sucedió en la época de la primera cosecha de uvas. Entonces ellos fueron a Hasta explorar. ahí, Exploraron. hasta ahí, Ya. hasta ahí. Perfecto. Gracias, Lina. Entonces yo le pregunto, ¿para qué les envió Moisés a ellos? ¿A qué les envió? Mm, En sus palabras, ¿qué cree usted? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué veía? ¿Qué Para veía Moisés? primogenitura. No, eso no dice él. Mire, eso dice el libro. Haga la diferencia. Una cosa son la lista de cosas que les manda a las personas que va. Y al último hace el paréntesis. Entonces, ahora yo le digo, en tiempo de la primogenitura, aquel tiempo era tiempo de las, de, el tiempo aquel tiempo era tiempo de de las la cosecha, de primeras, la primera cosecha. o sea, de las uvas primogénitas.
Entonces, Ujú. aquí, esto es importante porque le está dando una época y no le dice, y la primogenitura que ya pasó, la primogenitura del trigo, la primogenitura del pan, la primogenitura del Pentecostés, resulta que eso ya pasó. Y resulta que aquí le dice, hay otra primogenitura. Y resulta que aquí le dice, aquí esta primogenitura es tan fuerte porque es la primogenitura de las uvas. ¿Ya? Entonces, ahí estamos claros. Eh, Perfecto. Entonces yo le preguntaba a Lina, primero en esto, no es que está diciendo, oigan, vayan porque es la primogenitura de las uvas. ¿Por qué les envía Moisés? Vamos con dos opiniones. ¿Por qué les envía Moisés? ¿Para qué les envía Moisés, Lina? Yo pienso que les envía como primogénitos y que reconozcan su accionar como primogénitos ahí, como ¿Por qué, parte de la masa primogénita. ¿Por qué primogénitos? Bueno, muy interesante. Sergio. No, les manda ahí a buscar debilidades. Ajá. Entonces, ¿con cuál de las dos posiciones nos quedamos? Ahí tenemos dos voces. ¿Qué opina? ¿Qué opina Alexandra? ¿O alguien que quiera opinar? Erika, que parece que no. Primero yo en mi versículo Sí, dice que, a perdón, ver, Vero, por favor, permítame, Vero. Bueno, Adri. primero en mi versión dice suban. Entonces ahí yo creo que ya hay una dirección clara de que hay que levantarse, ¿no es cierto? Y segundo, les manda que reconozcan una masa, porque está pidiendo que reconozcan una tierra donde hay evidentemente una masa. Interesante. Entonces, ¿a dónde les hace subir? ¿A dónde quiere que suban Moisés? ¿A dónde quieren que suban? A la masa correcta. A la masa correcta. Pero Bien. Moisés estaba siendo siervo y entonces los manda como siervos a explorar, más no a reconocer la tierra. Obvio. Mirar. Entonces, Moisés les manda con un interés. Ahora yo le pregunto, ¿Moisés sabía cuál era el interés de Dios? Yo le No, pregunto, ¿Moisés sabía lo que Dios les estaba ofreciendo? Yo le pregunto, ¿acaso Dios no les había ofrecido algo desde antemano? Yo le pregunto, ¿qué es lo que les ofrecía Dios desde antes? ¿Qué les ofrecía? Llevarles a ¿Qué? la tierra que fluye leche y miel. Oh, llevarles a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué más les ofreció Dios? Ahora sí necesito mujeres para que se escuche usted, porque ustedes mismos lo dijeron. Entonces, ustedes como mujeres, para que se escuchen y escuchen lo que querían escuchar de Moisés. Pero resulta ser que más bien no sería lo que se estaban escuchando de ustedes. Entonces, quienes aquí compartieron con las opiniones primeras de Lina, las opiniones primeras de Adri, aquí un poco, aquí vamos a hacer, vamos a darle la opinión, a ver si la misma opinión que usted tenía es la misma opinión de Dios. Fabi, ¿cómo era la ley? ¿Qué características tenía la tierra que ellos ya sabían que tenía las características de la tierra a la que iban a ir? ¿Qué características tenía? Que era buena tierra. Buena tierra, gracias. Verso 18, buena tierra. ¿Qué más? Verso 18, ¿qué otra característica que ellos sabían? O que Moisés sabía de qué. Que Giselle, estaba organizada, todo estaba ya organizado ahí, pero de una manera que no era buena, una organización contraria a la de Dios. pero verso 18, yo te pregunto, Gis, la gente que habita ahí en esa tierra, ¿cómo es la gente que habita ahí en esa tierra? ¿Qué les dijo Dios? ¿Cómo les dijo? ¿Qué características les dio a la gente que habitaba en esa tierra? Claro, era idólatra. Entonces yo te pregunto, ¿es idólatra? ¿Es débil o fuerte?
Débil. Débil. Vamos con Gis. Entonces, Moisés, ¿qué les está pidiendo a ellos? ¿Qué tierra están yendo a explorar ellos? Entonces, sí sabían, ¿verdad? Ah, entonces, otra característica. ¿Cómo es la tierra en que viven? ¿Es buena o mala? Mía. ¿Cómo es la tierra? ¿Buena o mala? Buena. Buena. ¿Sabían o no sabían? ¿Quién es Marquito? Todos. Sí, sabían que era buena. Entonces, ¿de qué me está hablando Moisés? ¿De qué está hablando Moisés? La tierra tiene campamentos o tiene fortificaciones. ¿Cómo era la tierra? Verso 19. Estoy en el verso 19. Alexandra, Natalie Betancourt. Cualquiera de las dos. Hola Marquito, buenas noches. Gracias por abrir su micrófono, porque aquí estamos tratando de escucharnos a nosotros mismos, tratando de escuchar a Dios y no solamente tratando de escucharle a Marco. ¿Qué opina Nati? ¿Cómo era la tierra? Yo creo que había de las dos cosas, Marquito, pero más la tierra que iba era de plazas fortificadas. Ya, perfecto, Nati. Ese es su pensamiento. Ese es el pensamiento de Moisés. Pero ¿cuál es el pensamiento de Dios con respecto a estas ciudades fortificadas que dice estos campamentos fortificados? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Que la tierra debería ser conquistada, o sea, eso es lo que yo pienso, no sé si estoy bien. No, entonces por eso. Entonces el pensamiento de Dios, ¿cuál era? Verán chicos, verán chicas, les voy a llevar a una tierra de fortalezas, a una tierra de No, pues fortalezas. Marquito, Pero eso es era una tierra completamente buena, era fértil, era todo, o sea, era una tierra. Entonces, ¿sabían o no sabían? ¿Escucharon o no escucharon? ¿Usted sabía o no sabía? ¿Escuchó o no escuchó? Entonces, ¿de dónde sale? Entonces, ¿de dónde sale todo eso? El ¿De dónde corazón. salió? Del corazón. ¿Y del corazón? ¿Y de dónde sale todo eso? De la cabeza. ¿Y de dónde sale todo eso? Sale de la masa. Y entonces, Deudando mal. Con esa masa, ¿a dónde cree que corrían? ¿Para dónde cree que estaban yendo? ¿A dónde cree que querían ir? ¿A dónde cree que les estaba enviando Moisés? ¿A dónde les estaba enviando? Pastor, perdone una inquietud. Lina, Verá, cuando dice la palabra suban y reconozcan, o sea, la palabra reconocer no es ir o sea, para mí, en mi contexto, ¿sí? No es ir a ver, o sea, cómo está, sino si en verdad es lo que se dice, lo que se nos dio a conocer. Eso entiendo yo por reconocer. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso, a lo mejor estoy mal, pero pienso yo que ellos no tenían necesidad de ir a ver si estaban fortificadas o no, de si estaban a campos abiertos o no, Entonces, sino en la convicción. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿para qué diantres les envía Dios? Para que, pienso yo, para que ellos vean lo que Dios les dijo y que constaten con sus propios ojos las maravillas que Dios les ofreció y que ya llegaron a la tierra. O sea que Eso entiendo yo. O sea que Dios es un Dios de vista. Si no, pues, no, es decir, o sea, yo les ofrezco. Entonces se le cae al piso lo que acaba de decir. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso yo empecé por el principio. Yo dije, tiene que caer ese sacerdocio viejo. Entonces, aquí, ¿qué sacerdocio está cayendo? Tiene que caer ese sacerdocio de vista. ¿Qué más que sacerdocio está cayendo? Tiene que caer ese sacerdocio de incredulidad. ¿Qué otro sacerdocio está cayendo? Tiene que caer ese sacerdocio de reconocimiento. ¿Qué otro sacerdocio? Tiene que caer ese sacerdocio de ver a ver qué pasa, de ver si lo que Dios me dijo es cierto o no me dijo es cierto. Tiene que caer ese sacerdocio viejo de qué. Ese sacerdocio viejo de que, ¿qué me tendrá Dios? ¿O qué?
De presunción y de ese incredulidad. no es incredulidad. Ese sacerdocio viejo tiene que caer ese sacerdocio viejo que pensar que es incredulidad. Tiene que levantarse el sacerdocio nuevo. ¿Sí? ¿Cuál? Entonces, ¿qué sacerdocio le estaba dando? Entonces, por eso, mire, detrás de esa masa vieja, ¿quién está? La vieja de las viejas. ¿Quién está detrás de ese sacerdocio viejo? Entonces, La reina del cielo. entonces, ¿qué les hizo ver? Mire, vaya, lo último. Verso 18. Estábamos en verso 20. ¿Dónde está? En el 19 estábamos, Marquito. Ya. ¿Cómo son los habitantes? Eso quería ver. ¿Dónde está? En el 19 están buenos o malos y fíjense cómo son sus ciudades, si están a campo abierto o son fortificadas. Espera. Gracias. Tengo los micrófonos, el micrófono por aquí. Voy a ponerme porque estoy levantando la voz. ¿Y sabe por qué? Porque necesito. Ahí estamos. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ya. ¿Sí? Clarito. Muchas gracias. El primer día del 5º mes es un día santo. El Shabbat que acabamos de tener el día de ayer, el día que pasó, es un día santo. El Shabbat y el día santo le muestran todas las cosas que incluso usted vivió en este día. ¿Qué cosas hizo usted por ritual? Usted tocó trompetas, se sirvió la cena del Señor, ¿qué cosa? No importa lo que haya hecho. Pero a la hora de mirar las cosas, usted nuevamente tiene que ver que el sacerdocio santo del Señor nos tiene que llevar a ver lo que es este mes, lo que es este tiempo, y eso es lo que tenemos que mostrar a la luz de lo viejo, qué es lo que tiene que quedarse. Entonces, mire, dice, estamos en el 17, ¿no? A subir. Los envió a reconocer. Primera cosa, no les hizo subir, Adri. Les envió a mirar la tierra. Y después les dijo, suban a la región montañosa. ¿Eh? Primera cosa, entonces ya vamos uniendo cómo era la perspectiva de Moisés. Ved cómo es la tierra. Ved si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son muchos o pocos. Y mire, vamos con la subida. Subieron por el Negev y llegaron a Hebrón, donde estaba Aimai, Sesai y Talmai. ¿Quiénes estaban ahí? Los descendientes de Anag. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Alguien puede? Los gigantes. Son gigantes descendientes de Egipto, dice. Ya. Entonces, primera cosa, ¿por qué aquí no les llama? En ninguna versión va a tener los gigantes. ¿Tu versión tiene gigantes, Giselle? No tiene gigantes. No tiene gigantes. Porque para Dios, 2 gigantes no existían. Pero, obviamente, los descendientes de Anak, eso sí existían. Pero la diferencia entre los gigantes y los descendientes de Anak es nuevamente la vista. Entonces, ese sacerdocio por vista, ese sacerdocio que no tiene un sentido de dirección, que no tiene ese sentido de espíritu, que no tiene sentido de concepción, ese es el que estamos dejando abajo. Por eso, saque nomás todo su sacerdocio para ver qué es lo que Dios y por qué Dios les mandó a lo que les mandó y para qué les mandó a lo que les mandó. Entonces, por eso yo le pregunto, detrás de todo esto, ¿quién estaba? Detrás de toda esta masa, ¿quién estaba? Estaba una masa inflada. Entonces, lo que dice es, anda a ver cómo está la inflación allá. ¿Dice o no dice Moisés eso? Sí. Sí, anda a ver cómo está la inflación allá. Y Dios, en cambio,
¿Qué le dijo desde el principio? ¿Te voy a dar una tierra qué? ¿Te voy a dar una tierra inflada o te voy a dar una tierra primogénita? Y aquí le dice, 13:20, ese era el tiempo de la tierra primogénita. Entonces le estoy diciendo, la tierra primogénita es, no sé cómo usted se imaginará que es la tierra prometida. No, lo que Dios le está ofreciendo es una tierra primogénita para que los primogénitos vayan y que hagan con esa tierra. Desalojen. ¿A quién tienen que desalojar? No a gigantes, no. Desalojen a los descendientes de una raza, desalojen a un pueblo de Canaán, desalojen a todos esos idólatras, desalojen e incluso vayan y coman y habiten en esa tierra que ellos no sembraron, que vivan en esas ciudades que ellos no edificaron, que vivan en esas casas que ellos no construyeron. ¿Ya? Entonces, ¿qué les está ofreciendo Dios? ¿Qué les está ofreciendo? ¿Le está ofreciendo lo que Él está haciendo o les está ofreciendo lo que Él está transformando en ellos para que ellos vayan, tomen, primeramente levanten esa masa, primeramente, y esa sea la que camine y esos pasos sean los que lleven al otro lado? Entonces, es muy diferente, ¿no es cierto? Entonces, ellos, la fe, ¿para qué les mandó entonces? Ya ve, sigamos viendo ese sacerdocio viejo que les ofrecimos desde ahora, que tiene que quedarse ese viejo atrás. Vamos por el sacerdocio entonces. ¿Qué tenía que estar haciendo el sacerdocio con los que se quedaron? ¿Qué tenía que estar haciendo el sacerdocio? Pero manda a 12, dice, lleva a 12, ¿ya? A 12 cabezas. Dios envió a todas las cabezas. ¿A cuál cabeza no envió? Vamos con alguna mujer. ¿Envió a todas las cabezas o qué cabeza no envió? ¿Qué cabeza falta? ¿Qué cabeza falta? La de Cristo, Marquito. No, Moisés. No, miren, nuevamente, envía a 12 cabezas, les dice. Aquí dice, envía a 12 cabezas, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres. Números 13:2. Tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Una mujer. Vamos del sacerdocio viejo. Por sacerdocio, no lo estoy haciendo porque sepa o no sepa la elección. ¿Cuál falta? Cristo dice, ese sacerdocio también me suena a que hay que renovarlo. Está bien Cristo, pero Cristo ¿cómo? Cristo estaba en los 12. No. ¿Me explico? ¿A quién tenía que enviar? Hago la pregunta. Dios le dijo. De los sacerdotes. Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Clarito, ¿qué le dijo Dios? Envía uno de cada tribu, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya. ¿Están todas las tribus o falta una tribu? Ya con Erika parece que ya vamos comprendiendo. Falta la tribu de Leví. Obvio. Entonces, interesante. Entonces, ¿por qué Dios le dijo envía uno de las 12 tribus? Pero no le dijo no envíes a Leví. ¿Por qué no envió? ¿Por qué no envió Moisés? ¿Por qué? Por un sacerdocio viejo que tenía. Exacto. Gracias, Erika, por un sacerdocio viejo. Ya, pero incluso Dios eso no le preocupó. Ya está bien que se quede. Ya, ¿qué tenían que hacer los 12? Ya, digamos, ¿qué tenían que hacer los 11? Los 11 tenían que ir al otro lado. ¿Qué tenía que hacer Leví? Ya, mejor así nos entendemos la pregunta. Gracias, Erika, porque eso da fuerza a la voz de un nuevo sacerdocio. Y eso está saliendo de una mujer. Y eso, valórelo porque es de Dios, eso es del Espíritu. Para que vea que el momento que dice Leví, usted diga, ¿qué? Pues, ¿hay qué falta? Ahí falta el sacerdocio de una mujer.
Ahí yo soy también esa posición de un nuevo sacerdocio. Entonces, ya, gracias por el dedo mía. Entonces, mejor no gracias, sino qué bueno que sigamos entendiendo, porque el gracias yo quiero eliminarlo de la oración y de todas partes, porque el gracias solo es una invención humana comparado a levantarse del espíritu. A ver, entonces, la otra parte que decíamos, ya está bien. ¿Qué tenían que hacer los levitas? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tenían que hacer los que se fueron? Ya hicieron lo que hicieron. ¿Qué tenían que hacer los que se quedaron? ¿Qué tenían que hacer? Levantar una masa correcta. Y eso exactamente, porque lo que le está diciendo es, envíales a reconocer. Ya vamos a ver, vamos a la siguiente parte que es reconocer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer Aarón? O sea, ¿qué tenía que hacer los levitas? Tenían que tapar. Tenían que, lo que ellos estaban haciendo allá, ellos tenían que hacerlo acá. Entonces ahí vemos, ¿para qué les envió Dios allá? Para que fueran parte de la primogenitura de la vida. ¿Para qué? Y Leví siempre será para que sean, primogénito. para que escuche, para que lleven primogenitura, para que lleven masa santa, para que lleven santidad. Ahora, por eso esto es importante, porque para esto tenemos que remontarnos, obviamente, a lo que le estaba diciendo Dios. Entonces, Dios le dice lo mismo. Esta es la frase que le dice, mire, Números. Vamos ahora para entender a qué les envió Dios. Números 10. Números 10. Volvemos a subir. Números 10:33. Así partieron desde el monte de Jehová 3 días de camino, y el arca del pacto iba delante de ellos que buscándoles un lugar para descansar, dice aquí. Pero es un lugar ¿para qué? ¿Para qué era el lugar? Para levantar la primogenitura. Un lugar, exacto. Gracias, Erika. Entonces, ¿para qué siempre? ¿Por qué el Espíritu iba adelante siempre? ¿Para qué iba el Espíritu delante siempre? ¿Sí? Entonces, eso es lo que les dice, ahora les pongo, el pacto, ¿sí? La unidad, el Ejad, la primogenitura, el Shema de Dios, ¿sí? Es el testimonio de Dios, iba delante de ellos. ¿Y con quién iba eso? ¿Quién llevaba el testimonio? ¿Quién llevaba el arca del testimonio? ¿Quién llevaba? Leví. Los levitas, exacto. Entonces, llevaban eso. ¿Por qué llevaban eso? Para que el espíritu, lo que Dios está diciendo, yo soy espíritu, yo voy delante de ustedes, yo voy como primogénito, y yo levanté, porque no había primogénitos, yo levanté a los primogénitos levitas para hacer primogenitura, porque no puedes llevarme cualquiera, entonces no puedes llevarme un sacerdocio viejo, tiene que llevarme un sacerdocio de espíritu, y ese sacerdocio de espíritu les dice, les da la misma encomienda. Entonces, ¿cuál es la encomienda? Aquí buscándoles, allá reconocer, pero no es ni buscándoles ni es reconociendo, sino es llevando lo que el Espíritu lleva hacia adelante, lo que el Espíritu levanta, lo que el Espíritu abre, lo que el Espíritu separa, lo que es derecha e izquierda, para que ellos vayan y que hagan lo mismo. Entonces, cuando les dice Moisés, le está diciendo, Moisés, haz lo mismo que hace mi Espíritu. Envíales a estos para que hagan lo mismo que hace mi espíritu, para que hagan lo mismo que hago yo. Entonces, ¿qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? ¿Sean primogénitos? Sean primogénitos. Entonces, por eso, este día, entonces, ¿en dónde
¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenía que hacer el Espíritu para encontrarles un lugar? ¿Qué tenía que hacer el Espíritu? Bueno, dejemos al Marquito, Espíritu. una pregunta. Bueno, ¿no será que ellos lo que tenían que más allá de explorar o de reconocer es tomar posesión en el espíritu del lugar aquel? Porque uno puede ir a explorar así, así lo natural, ¿no es cierto? Pero ellos tenían que con el espíritu ir y tomar posesión de ese lugar. Primero en oración, es decir, llevando el espíritu. No. No, Erika, porque el Espíritu no fue a tomarles del Espíritu. Eso es lo que le estoy diciendo. No está diciendo, yo voy delante de ustedes para tomar posesión. No, no, Gis, no, no, no. Yo soy Espíritu, yo llevo unción, pero otra característica del Espíritu, yo camino. ¿Sí? El Espíritu de Dios desde el Edén. ¿Qué estaba en el Edén haciendo? En el Edén flotaba. No, el Espíritu de Dios camina. ¿Y qué hace al caminar? El Espíritu de Dios, por eso el Espíritu de Dios tiene pies. La serpiente, Dios le quitó los pies y dijo, va a estar al polvo. Entonces lo que le dijo es, el Espíritu lleva pies, el Espíritu lleva. Y eso, y lo que lleva el Espíritu, a ver, entonces 3 partes importantes. La masa santa tiene que ser llevada a través de los pies que caminan. A través de esos pies que caminan, lo que camina el Espíritu. ¿Sí? Entonces, lo que los pies caminen le va a traducir a lo que dicen sus palabras. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo unos pies santos van a llevar una masa que, como hemos dicho, es una masa como la masa que estaba llevando, como la masa de un sacerdocio viejo que estaba llevando Aarón y Moisés? Entonces, ¿qué les está diciendo Moisés? En lugar de caminar, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, vayan y ¿qué? Exploren. Viven santidad. Mire, Deuteronomio 1. No me. Deuteronomio. Parece que no. Tenemos que saber lo que hace el Espíritu. Deuteronomio. Deuteronomio 1:22. Deuteronomio 1:22. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba esa masa? Gis, sígueme para que podamos entendernos y podamos mirar. Deuteronomio 1:22. Necesito siempre. ¿Qué dice? Bueno, alguien que A nos ver, quiera. Marquito, aquí dice, a ver, 22, a ver. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Entonces, ¿quién mismo fue el que dijo, Gis? ¿Dios o ellos? Dios. ¿Y por qué aquí dice, que aquí no dice que Dios ha dicho eso? Enviemos, dice, bueno, debe ser que Jehová Dios de tus padres ha dicho, no temas mis manos. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué fue lo que reprodujo Moisés? ¿Lo que le dijo Dios o lo que les dijo el pueblo? Parece Entonces, que lo que dijo el pueblo, ¿no? Ajá. Entonces la masa, ¿por qué estaba presionando? La masa estaba presionando porque la masa quería saber. La masa quería saber si era una tierra buena o mala. Pero Dios siempre, ¿qué les había dicho? Entonces, ¿a qué masa se unió Moisés? A la verdad de Dios, lo que le había dicho. Entonces, ¿ahí qué le faltó? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué estaba sosteniendo? Ahora vamos por Moisés. Moisés, ¿qué estaba sosteniendo? ¿Una masa santa, una masa primogénita? ¿O estaba sosteniendo el mismo sacerdocio de siempre y su misma masa? Y su mismo pensamiento de servicio en lugar de hijo. Entonces, Dios dice, tú llevas a Cristo en ti, pero tú tienes la presión de una masa.
Y la presión de una masa a ti te va a mostrar si llevas a un Cristo o si llevas la presión de la masa. En el caso de Moisés, ¿qué llevó? ¿La presión, la verdad de Cristo o la presión de la masa? ¿Con qué les mandó a ellos? ¿Con presión de la masa o con la verdad de Cristo? ¿Y quién le presionó a él? Entonces, si le presionó una masa que era inflada, si le presionó una masa que no era santa, ¿quién le presionó a él? ¿Quién La le presionó? serpiente. La serpiente. ¿Quién está detrás de la masa? ¿Quién está detrás de la masa inflada? ¿Quién está detrás de las tortas? ¿Quién está detrás de la masa de la masa que no está? Exacto. Entonces, ¿qué le interesa a la masa qué masa le interesa a la reina de los cielos? ¿Es buena o mala? ¿Es rica? ¿Es pobre? ¿Es blanca? ¿Es negra? ¿Es alta? ¿Es protegida o no es protegida? Vayan a ver, vean. ¿Qué le interesa a Dios? Shema, Shema. Y el Shema de Dios siempre que les dijo, ustedes son esa masa y ustedes van a llevar esa masa y ustedes tienen que transformar esa masa. Pero ellos, ¿qué masas son las que estaban llevando? ¿Y qué masas llevaron al otro lado? ¿Y qué masas se transformaron? ¿Y qué masa es la que todavía ellos y la que todavía tú sigues escuchando? Hasta ahora que te digo, tiene que caer ese sacerdocio. ¿Qué masa? ¿Qué masa es la que vas a escuchar? ¿Mm? Entonces, ¿qué está diciendo la masa, Adri? ¿Qué está diciendo la masa de la Reina de los Cielos? Explora. Explora. Perfecto. ¿Qué está diciéndole? Y sabe qué es explorar, porque aquí dice, no, ni siquiera le mandaron a hacer eso. Ah, aquí la palabra que debería utilizarse, porque ellos fue lo que hicieron. Anda, cava. Dijeron, enviemos hombres para que caven la tierra y nos traigan. Entonces, ¿qué estaban cavando? ¿Qué cavaron? Cavaron su propio foso, cavaron su propia tumba. Y el que cava su foso, en ese foso caerá. Entonces, en ese foso no solo cayó, no solo cayeron los 40 años, no solo cayeron esa generación, sino hasta en ese foso. Eso es lo que está diciendo 40 años después. Yo caí en ese foso, está diciendo Moisés. Y mire, 1:23, ¿qué plan le agradó? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Y qué plan le agradó a Moisés? ¿Qué plan le agradó a Moisés? 1:23, Deuteronomio 1:23. ¿Qué plan le agradó? ¿Qué plan le agradó? La del pueblo. ¿Perdón? La del pueblo, la de la masa. Entonces, ¿qué plan? El de la reina de los cielos. Ajá. El de la reina de los cielos. Ese le agradó. Ese le agradó. Ese se comió. Ese se tragó. Y ese les dio. Y ese le transformó y le dejó en un mismo sacerdocio viejo. Y ese es el que está llevando usted. Entonces, ¿qué plan le está agradando? Ver para creer, Marquito. Ver para creer. Eso es lo que le... Entonces, ahí sí ve que ahí hubieron dos planes y dos posiciones. El Espíritu de Dios. Lleven, entonces lo que les dice es, lleven espíritu en sus pies, porque yo he llevado espíritu en mis pies y yo he caminado con ustedes y cada paso que yo he dado, lo que les he dado es un evangelio, les he dado buenas nuevas, no para que sean siervos, porque mis nuevas son de redención, para que sean hijos, para que sean unidad, para que sean ejad, para que sean sheba, sema conmigo. Eso les he estado llevando. Ahora ustedes vayan y hagan lo mismo. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que, así como recibieron espíritu, del espíritu que iba delante de ellos caminando, porque el espíritu de Dios es espíritu, pero tiene pies. ¿Y cuáles son los pies del espíritu? ¿Cuáles son los pies del espíritu? Sergio, ya que me estabas recitando desde hace rato, ¿cuáles son los pies del espíritu? ¿Ah? Los santos son para santificar. ¿Qué Su lo palabra, dijiste? el evangelio.
Lina, dígalo, por favor. Siempre, verá cómo cambian las cosas cuando habla una mujer. Dígalo, Lina. La palabra de Dios, el Dabar, el Evangelio. El Jesús Evangelio. en los pies del Señor. Amén. Ahora sí, Sergio. Diga. ¿Qué llevaban? Sí, es ¿Ah? Dabar. Ah. Es Dabar. Ay, sí ve. Por eso, por favor, mujeres, Shema. ¿Sí? Pero, hombres, ¿sí ve? Escuchen a una mujer que tiene Shema, porque cuando no tiene Shema una mujer, nuevamente, ¿qué tiene? Entonces, ¿qué Shema tenían ellos? ¿Qué levadura tenían? ¿Qué masa tenían? ¿Qué masa pedían? Vayan y caben en esa tierra. Porque ¿qué pasa cuando se cava? Ahí mismo caen. Ahí mismo caen. ¿Y para qué cavan? ¿Para qué cavaba la reina de los cielos? Bueno, eso le dejamos. Entonces, ¿sí ve? ¿Sí ve? Entonces, así, entonces por eso le dice, entonces, ¿qué le dijo Dios? Así como yo he caminado y llevado espíritu, así, mándales a 12 que lleven espíritu, y así, yo sé que se va a quedar aquí el sacerdocio, porque cuando se vayan ellos, ustedes qué tienen que hacer aquí, tienen que hacer sacerdocio, aquí tiene que cambiar ese sacerdocio viejo, y cuando vengan ellos, si cambia el sacerdocio viejo y el sacerdocio nuevo, ¿qué va a pasar? ¿Ellos qué van a traer? Ellos van a traer espíritu. Y aquí los que se quedaron, ¿qué van a dar? Van a dar espíritu y todo. Y entonces se van a unir. ¿Y qué van a decir? Ellos fueron y encontraron. ¿Qué encontraron? Lo que faltaba, espíritu. Porque ¿qué es el elemento que falta? Eso es lo que decíamos desde la vez anterior. El elemento que falta, ese es el elemento del aceite. El elemento que falta es el elemento de la oliva. Y el elemento de la oliva, ¿por qué es el importante el elemento de la oliva? ¿Por qué? Por el aceite. Del La unción. aceite, El de, espíritu. de la unción. La unción. ¿Y en dónde se trae la unción? Recuerda. ¿La No, siembra? dígalo, mía. ¿Siembra? No. No. Recuerda. Cuando Noé envió por casualidad, ¿qué envió Noé? ¿Qué envió Noé? Una palomita blanca a reconocer. Una palomita blanca. No. A veces a reconocer. ¿Qué envió? Ya, envió una paloma. ¿Ya? Entonces, la paloma, ¿qué fue? ¿Cómo fue la paloma? ¿Como paloma? ¿Cómo fue la paloma? Como espíritu. Como espíritu. ¿Cómo descendió la paloma a Cristo Jesús? ¿Como paloma o como qué? Como espíritu. Como espíritu. Y entonces, cuando Noé envió la paloma caminó. ¿Con quién? ¿Con quién voló la paloma? ¿Con quién caminó? Con el espíritu. Con el espíritu. ¿Cuántas millas recorrió la paloma? 1, 2, 3, muchas, pocas. ¿A dónde llegó la paloma? ¿A dónde llegó la palomita? ¿A dónde llegó la palomita? ¿A dónde? A la oliva. ¡Al olivo! ¿Y dónde está el olivo? En el monte. En el monte. Gracias, Lina. Dígalo para que así las mujeres lo escuchen, pero aquí también, ¿dónde está Carlos? ¿No es cierto, Carlos? Ayúdenos aquí como varones para ir uniendo espíritu. Entonces, Dios, ¿cómo les envió a ellos? Dios, ¿cómo iba delante de ellos en espíritu? Bueno, sigamos con el ejercicio de Noé. Llegó y ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Una rama de oliva. Y dale con la rama. Y dale con la rama. La señal de que la tierra. No, espere. Que eso es recitación. No trajo una rama de oliva. En la casa del Dabar ya siempre nosotros hemos dicho, Sergio, ¿qué trajo? La palomita. Trajo unción. Trajo unción. Ya también. ¿Alguien que recuerde qué trajo la palomita? Buenas nuevas. Lina. Pero ya dejémosle a Lina, ¿qué trajo la paloma? ¿Y de dónde trajo la paloma eso? Del monte de Dios.
Pero si lo hubiese, pero si los hubiese enviado, si los del hubiese, Adri, Del árbol del olivo. pero solo no de la trajo una rama, trajo Llegó una hoja, sonido. fue O sea, saludada. ay sí, Sergio, eso te tenías que sacar el clavo anteriormente y no ser tan espiritual. Trajo sonido. Por eso ellos en el informe lo que trajeron es sonido y lo que recibieron de ahí también sonido. Y el sonido, ¿cuál sonido? El sonido de la reina de los cielos, se unió al sonido que trajeron ellos. Bueno, excepto que tendríamos que después de adentrarnos en Josué y Caleb. Pero, entonces, ahora sí, cuando iba adelante Dios, ¿qué iba haciendo? ¿Qué iba caminando el Espíritu? Iba llevando sonido, iba llevando unción, iba llevando olivo, iba llevando unción, iba llevando oración. Por eso las oraciones sin unción suenan a gracias, 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 porque las oraciones con unción suenan a el Hijo está en mí y yo soy su Hijo. Entonces, hoy es el primer día, 5.º mes, que se quedó. Ayer les pedía eso, se quedó. Pero hoy, 5.º mes, ¿es el día de quién? Es el día del que camina. ¿Es el día de quién? Es el día del que lleva. Es el día del que lleva, no es el día del que trae. Es el día del qué. Es el día del son. Es el día del sonido. Es el día del qué. Es el día de la unción. Es el día de la unción, es el día de la masa que se levanta, que se levanta. ¿Y por qué se levanta? Por fe. ¿Y qué es la fe? ¿Es Shema o es ver? Entonces, ¿qué quiere ver usted? Una bonita casa, un buen plantío. ¿Qué es lo que quiere? Entonces, ¿y qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Ahora sí. Que llevemos sonido y que demos sonido. ¿Qué es tomar posesión? Llevar sonido. Los sonidos perfectos en Dios. Es por eso. Caminar. Exacto. Eso es hacer de esta masa primogénita llamada casa del Dabar, ¿sí? Que traiga un sonido y que a esos sonidos de la reina de los cielos les diga, estos son los sonidos de Dios. Y el sonido de Dios es el sonido del Espíritu que camina, es el sonido de buenas nuevas, que no me está ofreciendo pan, techo y empleo, sino lo que me está ofreciendo es una posición de hijo en un lugar. Para ese lugar, darle una posición de hijo para que ese hijo tenga una posición de un constructor, de un edificador de su verdadera casa. Y esa casa le dé la connotación nuevamente de esa tierra que tiene que transformarse. ¿Y en qué tiene que transformarse esa tierra? En primogenitura. ¿En qué tiene que ser? ¿En qué tiene que transformarse? En Adamá. ¿En qué tiene que transformarse en esa tierra? Bendición. En masa santa, en santa, en santo. En tierra de la vida verdadera. En fruto. En fruto. Entonces, antes, a los 40 días, Dios le dice, antes de los 40 días le dice Dios, así como el Espíritu yo iba, así mándales con el Espíritu. Pero ¿qué Espíritu les da este Moisés? El Espíritu de la masa. ¿Y cuál era el Espíritu de la masa? El Espíritu de la masa es la reina del cielo. Y la reina del cielo, ¿a qué les manda? A cavar. Y después a cavar. Y todo lo que cavaron, ¿en qué cayeron? En lo mismo que cavaron. Entonces, una cosa, mire, son 3 cosas aquí. O bien va con espíritu, o bien va como espía, o bien va como cavador. Entonces, ¿cuál de los 3 lleva los pies correctos? ¿Qué tipo? Espía no es lo mismo que cavador. No sería lo mismo al final. A ver, o sea que el espía va a cavar. ¿El espía para qué va? Tú mismo lo dijiste, Sergio, ¿el espía para qué va? Lo mismo que dijiste. A ver, necesito una mujer que diga lo que dijo Sergio. ¿Para qué iba? A buscar debilidades. Exacto, ¿para qué vale?
Entonces, ¿sí ve? Viejo sacerdocio a buscar debilidades, porque ahí el primer desnudado, ¿quién es? El mismo. Ah, dígalo para que le verá cómo el Sergio lo sigue desarrollando. Dígalo, Lina. El mismo. El Es el mismo. primer desnudado. Entonces, sacerdocio, y mire, y peor un sacerdocio que ni siquiera Dios les dijo de todas las tribus, pero el sacerdocio que dijo, yo me quedo. Y Dios dijo, hay problema que te quedes. Si te quedas, ¿qué tienes que hacer? Si te quedas, ¿qué tienes que hacer? Lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el que se queda? Al umbral. A ver, una mujer, ¿qué tiene que hacer el que se La queda? posición correcta. La Como posición. masa en el umbral con primogenitura. Mujer, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer si se queda? Lo mismo. ¿Qué tiene que hacer? Hacer santuario. ¿Qué tiene que hacer? Deudadora de la masa correcta. Purificar. ¿Qué tiene que hacer? Levantar la masa. ¿Qué tiene que hacer? Primogenitura. Y hace lo mismo aquí en su santuario que los otros que tenían que ir a hacer lo mismo al otro lado. Amén. Alguien así con propiedad, así hablamos los hijos, así con propiedad. ¿Mm? Entonces, por eso, cuánto el sacerdocio viejo tiene que ser sacado, es siempre, todas las veces, para que en lugar de decir, ¿qué es lo que Dios me ha dado al otro lado? Diga, ¿qué Dios está caminando y qué Dios me está enseñando a caminar? Porque Dios no le da caminando lo que el Espíritu de Dios le ha dado para que sea hijo. Y Dios no es lo que me da, sino lo que yo soy. Y por eso cuando yo soy, no me importa si le da al de al lado o no le da, me da a mí lo que no me da a mí, sino a mí me da caminar y a mí me da una masa para llevar y a mí me da una primogenitura para hacer y a mí me da una paloma para llevar sonido y a mí me da unas buenas nuevas de lo que he caminado, porque cuando camino no digo conseguí, sino que cuando soy su hijo, eso brota y eso brota por unción y eso brota del olivo. Entonces, por eso. Amén. 40 días, quinto mes, viejo sacerdocio, o quinto mes, el pozo. Hacerle que caiga ese sacerdocio en el pozo. Ahora, no es, verá, gracias Lina, no es de todo este mes, ahora ya tiene que estar levantándose el sacerdocio santo. Ayer, Shabbat, ya tenía un día santo, ya tenía que haber caído. Obviamente, no, con todas las cosas que estaban pendientes, no le puede decir lo que dice la Biblia. El primer día del quinto mes, Moisés murió, perdón, Aarón murió, pero cuando murió Aarón, lo que realmente estaba haciendo Dios es levantando el verdadero sacerdocio, levantando la masa, levantando el quinto mes, levantando el espíritu, levantando el sonido, levantando la Dando primogenitura, unción. levantando la unción, levantando todas las cosas y levantando todas esas en el sonido de todo mi ser que me lleva a dar ese paso, no de lo que mis ojos están viendo, sino todo ese paso de Shema, de lo que yo estoy haciendo juntamente con Cristo, porque Cristo en mí Amén. y yo en Él, Cristo mi morada y yo en Él morada, y no lo que Él me está dando haciendo, sino lo que amo, lo que Él está caminando con su reino y su justicia para que yo también sea reino y su justicia y camine y en lugar de tanta inflación, lleve primogenitura. Y en lugar de ir a explorar, entonces con el viejo sacerdocio, hoy caigan los pies de las debilidades. Caigan los pies de quemar. Mire, números, perdón. Sí, números. Bueno, ¿quiere más versículos o aquí ya está claro?
¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Paréntesis, ya vamos a completar. Vamos a orar por ese viejo sacerdocio. Y porque ahora vamos a ungir. Eso es lo que Dios está haciendo. Si la masa es santa, ya, si usted ha recibido esa primogenitura de la masa, ahora necesita que esa baje a sus pies. Porque sus pies son los que llevan espíritu y llevan en espíritu y se traducen todos esos en lo de la palomita. Entonces completamos la idea de la palomita, ¿no es cierto? Trajo la palomita, llegó con sus pies, llegó con espíritu. ¿Y qué trajo? Trajo el olivo, trajo el sonido, trajo la unción, trajo las cosas. Entonces, ¿qué les envió a hacer a ellos? Lo mismo. ¿Qué estaba haciendo el espíritu? Lo mismo. El espíritu dijo, yo voy delante de ustedes con el arca y con todas las cosas. Yo voy para qué? Por lo mismo, por sonido. Yo voy por olivo, yo voy por unción y voy llevando unción. Y con mi unción yo estoy cambiando para llevarles hasta el otro lado. Y con mi unción les estoy llevando a ustedes para que ustedes también lleven unción y traigan unción y promuevan unción y promuevan primogenitura. Y con eso, la reina de los cielos y todas las inflaciones de ustedes, lo que está inflado sus pensamientos, lo que está inflado sus oídos, lo que está inflado su caminar, en lugar de ir a ver, uy, las debilidades, uy, los pozos, y en lugar de caer en esos mismos pozos que han caído siempre, los pozos de que, dígame en qué pozo ha caído. Por ahí vamos a darle alas. ¿En qué pozo ha caído? ¿En qué pozo ha caído? Adri. Del miedo. De miedo. Entonces, en el pozo de miedo, ¿quién se cavó ese mismo pozo? Sus pies. Hasta aquí. ¿En el pozo de qué? Vero, Carlos. ¿En qué pozo ha caído antes? Años atrás, lo que sea, pero ¿en qué pozo ha caído? Discordia. De discordia. Ese mismo que se cavó usted, ahora le cambie los pies para que usted lleve esos pies de sonido y se traduzcan en ese sonido y se traduzca en lo que hace el espíritu. ¿En qué otro pozo, Fabi? Sí. Pozos. Buenas noches con todos, Marquito. Miseria, Alexandra. Sí, yo, Alexandra, yo caí en el pozo de endeudamiento. En el pozo económico, exactamente. ¿Por qué? Porque esos pozos, ¿por qué se abren los pozos económicos? Buscando agua. ¿Por qué se abren esos pozos? Buscando tranquilidad. ¿Eso quién lo hace? Eso hace la reina de los cielos, porque la reina de los cielos vive en un mundo de sequedad y a ella le gusta la vista y a ella le gusta todo lo que esos pozos y esa masa hace para inflar, nada más, para inflar de cosas sin sentido. Otro pozo que tenemos que cambiar, que ya no tenemos que cavar. Carmita, ¿en qué pozo? Pozo de la economía. Pozo de los... En el pozo de la economía está la pobreza, miseria, escasez, robo, saqueo, todo. Claro, es que está en el pozo del hambre, pues. Por eso, gracias. Porque mire, ellos, por eso ayer hablamos de Cades Barnea, y por eso hoy tomamos el Salmo 2, número 12, porque en donde estaban es un lugar santo o un lugar de santurronería. Por eso el pozo es santurronería. Por eso, ¿qué más? El explorar de Moisés de santurronería, el ver si es bueno o malo, el comparado con todo lo que Dios le está diciendo, eso es santurronería. Y en esa santurronería, ahí lo responsable es el sacerdocio viejo que se quedó, ¿sí? Y responsables los 10, excepto Josué y Caleb, que Dios le estaba dando un sacerdocio nuevo. ¿Qué otro pozo? ¿Qué otro pozo? Santurronería, que eso también se queda, porque eso es Cádiz, se tiene que quedar en Cádiz la santurronería, porque de Cádiz salía. La aparente seguridad. La aparente seguridad, eso es santurronería, exactamente. Tenemos que cambiar. ¿Qué más? La ausencia de santuario, ¿qué más? Bueno, esos pies, ya ve. La ausencia de lavar. Ya, exacto, esos pies que cavan, esos pies ya son uno. Ahora vamos con los otros pies, los pies que espían. ¿Qué hacen los pies que espían? Los pies que espían ven desnudeces, ven debilidades, como lo decía Sergio. Entonces, ¿qué debilidades ha visto usted mismo? ¿Qué debilidades ha visto en su casa? ¿Qué debilidades son marcadas? Erika, si nos puede ayudar.
Yo diría que el resentimiento, Marquito. Resentimiento, exacto, debilidades del corazón, de los sentimientos. De acuerdo. ¿Qué otras debilidades? Aquí estaría el abandono. Aquí, la debilidad es las desnudeces, desnudeces, o sea, una niñez de desnudeces, una niñez de esclavitud, una desnudez. Y ahí sí, bueno, ¿ya? Entonces, dos tipos de caminadores, pero lo que hoy tenemos que hacer es ungir nuestros pies, y nuestros pies llevan unción. Por eso necesitábamos una masa que nos muestre a esa reina de los cielos, pero ahora necesitamos que esa masa dé fuerza a unos pies que llevan las buenas nuevas, que dan pasos, y cuando dan pasos traducen el sonido de Dios en el sonido de nuestras palabras. Así que, preferible lo que les decía, preferible demorarnos 39 días hasta tener una masa y unos pies que sepan lo que están haciendo, lo que hace el espíritu, que tener que haber pasado 400 años y volver a lo mismo, y tener todos estos 40 días deambulando y caminando, llevando una masa de la reina de los cielos y llevando dos tipos de pies. Solo dos le doy, todavía hay otro más, pero bueno, y ahorita. Estos dos son los importantes. Dejados llevar por estos pies que van a acabar, y por estos pies que van a ver si hay debilidades o fortalezas. Porque con esos les quiere enviar. ¿Pero por qué les envió Moisés con esos? Porque eso es lo que quería el pueblo, porque eso es lo que quería la masa. ¿Y por qué quería eso el pueblo y la masa? Porque detrás de eso estaba ¿quién? Las mujeres. ¿Y detrás de eso quién estaba? Leviatán. ¿Y Leviatán en dónde actuó? En la santurronería del sacerdocio, que ni siquiera fue. Y en fin, así que ahora vamos a orar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún parecido con la realidad que está viviendo? Entonces, hay que ponerle pies, pero los pies se traducen en el sonido. Así que escúchese por favor sus oraciones, sonido. Escúchese por favor sus palabras, sus palabras cavadoras, sonido. Escúchese sus palabras debilitadoras y debilitantes, o fortalecidas y fortalecedoras, sonido. Escúchese todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque eso que se escuche usted, ese sonido y lo que está saliendo, eso le está mostrando cómo está caminando. Porque cuando está caminando, las buenas nuevas, ¿de qué son? Buenas nuevas, ¿por qué? Buenas nuevas porque me curé del cáncer. ¿Buenas nuevas de qué? ¿Buenas nuevas de qué? ¿Cómo se llaman las buenas nuevas? ¿Cómo se llama el evangelio? ¿Buenas nuevas de qué? De La salvación. De salvación. De Dabar. Se llama, entiendo. Ya hemos dicho años, pero las veces que sean necesarias. Ya ve, las mujeres deberían ser las primeritas que eso tengan clarito. Buenas nuevas de, si Cristo viene por la novia, buenas nuevas de qué se llaman. No hay algún novio, una novia, ya ve. Sacerdocio viejo que también tiene que quedarse. Se llaman buenas nuevas de redención. ¿En dónde están las buenas nuevas de redención? En los pies. Porque las buenas nuevas de redención, ¿hacia dónde les llevan? ¿Hacia dónde les lleva el Redentor? ¿A dónde les lleva el Redentor? ¿A dónde les lleva su Redentor? ¿A dónde les lleva su Redentor? Al huerto. Amén. Dígalo, Lina. Entonces, Al huerto, porque soy la novia. amén. Por eso los pies, ¿sí ve? Si cavan su propia fosa, los pies que ven sus debilidades, eso se traduce en sus palabras y eso es su Shema. Le están haciendo mostrar que usted no está caminando ni hacia ese huerto, peor aún en ese huerto. Entonces, está caminando nada más y nada menos ¿con quién? Con la reina del cielo.
¿Buscando qué? Buscando cosas infladas. ¿Que le inflen qué? Que le inflen las cosas que están desinfladas. Y las cosas están desinfladas, las que usted dijo. La economía desinflada, los sentimientos desinflados, las emociones desinfladas. Y la reina de los cielos, ¿qué le ofrece para eso? Inflarle esas partes. Pero Dios, ¿qué le ofrece? ¿Qué le da a cambio? En cambio, ¿qué le da? Le da cabeza, le da primogenitura, le da paso, le da Santuario. le da santuario, le da casa. Levanta la cabeza. Amén. 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 Vamos a orar. Al Dios eterno, al de la gloria de los 40 días y al de la bendición, Señor, de enseñarnos a contar sus días. Porque no importa, el que empezó desde el principio siempre nos llevará a generar algo nuevo. Porque el que va delante de nosotros es el que lleva una masa santa. El que va delante de nosotros es el que lleva primogenitura. Y el que va delante de nosotros es el que lleva el reino de Dios y su justicia. Porque el que va delante de nosotros es el mismo que va poniendo y dando espíritu y dando unción. Porque el que va delante de nosotros es el ungido. Y nos dejó a nosotros, nos dejó su unción para caminar de la misma manera. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos descalzamos de esas naciones cananeas, nos descalzamos de esas unciones falsas, nos descalzamos de esa identidad de espías, nos descalzamos de esa masa de Jezabel, nos descalzamos de ese leviatán que se quedó y no hace nada, nos descalzamos para, en el nombre de Cristo Jesús, calzar la redención de ese espíritu que va llevando unción y que va trayendo unción, porque por cada salida, porque por cada vez que Cristo Jesús fue enviado, lo que nos trajo fue unción, nos dejó espíritu para volver con unción. Y no con malos informes, y no con desaliento, y no con pozos en los que nosotros mismos caeremos, y no con debilidades en las que nosotros mismos, Señor, desnudaremos, y no con fortalezas, y no con masas infladas, sino con una masa santa, que es nuestro cuerpo, que es, Señor, ser la novia, que es, Señor, ser el novio, que es el de varón y hembra, que es el del Shema, en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy bendigo esos pies que reciben sonido de espíritu para ser lavados, para ser renovados y para que nunca acepten un calzado que no nos queda, un calzado de una masa, el calzado de las masas, el calzado en el que se calzó Moisés para enviarles de la misma manera y parecerle bien lo que estaban pidiendo. Pero a nosotros nos parece mejor el lavar de Cristo Jesús, porque ya nos dio una tierra para que esa tierra ahora reciba nuestra unción. Levante la unción y levante no una masa santa que ya somos, sino levante, Señor, una generación nueva de este sacerdocio que hoy, Señor, muestra la primogenitura de la vid verdadera, pero lo muestra por esa hoja de ese caminar que nos dio espíritu y buenas nuevas de redención para nuevamente transformar ese Adamá en un Adamá santo, en un Adamá de la novia, un Adamá del novio. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sean liberadas mis hermanos y mis hermanas de todas esas imposiciones, como decía Fabi, pero que son, Señor, de todas esas unciones, de todas esas palabras, de todos esos reconocimientos, de todas esas de todas esas veces que fueron enviados para espiar o para acabar, buscando satisfacer, tapar huecos y abriendo otros huecos. Pero en el nombre de Cristo Jesús, de eso nos liberamos para volver al Espíritu de Dios. Y si Él vino a darnos unción y a caminar y sigue caminando delante de nosotros, pues en el nombre de Cristo Jesús,
Eso bendecimos en nuestros pies a través de tu dabar, a través de esta lavadura de pies que es en espíritu y en verdad, para caminar como una masa santa, como cabezas de una primogenitura santa de la vida verdadera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Así que, por favor, lo que sí, revise para que por lo menos usted se refleje en Moisés y no se parezca a Moisés. Y más bien revise a Cristo que va adelante y al Espíritu que va adelante para que lleve unción. Y eso transforma todas las cosas. Vamos a orar por los que nos quedamos y también por los que salen. Porque los que nos quedamos y los que salimos siempre movemos lo santo. Y lo santo es nuestro santuario. Porque ahí, en el santuario, ahí es donde somos de bendición para la casa y donde enviamos y donde evitamos las plagas. Yo bendigo el santuario de la casa del Dabar, que traduce nuestro santuario y también traduce tu santuario. Porque si el tuyo mueve espíritu y el de nuestra casa mueve espíritu, pues en el nombre de Cristo, ese es el que recibimos, Padre Santo, para que en espíritu y en verdad, esos tesoros, Señor, que permites producir hoy en el nombre de Cristo Jesús, no sean de santurronería ni lleven santurronería, sino en el nombre de Cristo Jesús, lleven lo santo, nos lleven a lo santo. Y lo santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, siempre sea el mover lo que tú nos mueves, Padre, lo que nos haces caminar. Un evangelio, unas buenas nuevas, una transformación y una bendición. Así que bendecido siempre por ahora, no solamente por el corazón, sino por los pies y por el sonido que nos permite que esos tesoros también sigan siendo movidos, Padre, en la casa del Dabar. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida la masa, pero ahora bendecidos los pies que llevan, que traen esas buenas nuevas y que acercan siempre a tu santuario, que mueven lo que mueve tu santuario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 El tema de la prédica, por favor. ¿Cómo sería? Estábamos hablando Es que llevan la masa De pies. la masa santa que nos devuelve Pies. nuestro caminar santo. Porque por la masa santa, por el reino de Dios y su justicia, podemos quitar este camino, estos calzados que no nos calzan. Y podemos volver a caminar volvemos a caminar las buenas nuevas del Señor. Entonces, las buenas nuevas caminadas en espíritu y en verdad. Las buenas nuevas en espíritu y las buenas nuevas caminadas en espíritu y verdad. Así podría ser. Porque el evangelio se camina. El evangelio ni a dónde. Se tiene que caminar. En espíritu y en verdad. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. El día martes estaremos hablando también de Dios mediante. Hay cosas que tienen que seguir desarrollándose. Pero por favor traiga sus preguntas. Si tiene alguna inquietud, lea esta parte, si ve como un cambio, ¿no?, entre lo que dice Dios, lo que dice Moisés, y esto le ayude también para usted tener el reflejo de lo que Dios realmente hizo y lo que hace también en estos tiempos. Amén. Bueno, vamos a orar. Que el Señor bendiga a sus sabaots santos y que hoy bendiga también
porque en el nombre de Jehová de los ejércitos salimos desde esa mesa enviada y salimos para llevar espíritu y traer espíritu. Y tu espíritu en el nombre de Cristo Jesús siempre será unción, siempre será redención. Que el Señor les bendiga y que les guarde, que levante su rostro, tenga misericordia de ustedes y que la tierra del Shalem de Cristo Jesús hoy sea también la tierra de sus hijas y de sus hijos en la casa del Dabar. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de espíritu, todos podemos decir amén. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, pastor. Muchísimas gracias. Bendiciones.